Las ciudades de Sodoma y Gomorra son dos de las localidades más mencionadas en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, debido a su trágico destino y las lecciones espirituales que se derivan de su destrucción. En la tradición católica, estas ciudades representan el pecado extremo y el castigo divino por la corrupción moral y la maldad. Su historia se encuentra principalmente en el libro del Génesis, en los capítulos 18 y 19, aunque también se hace referencia a ellas en otros textos bíblicos, como en el Evangelio de San Lucas 17:29 y en San Pedro 2 Pedro 2:6. Contexto histórico y geográfico. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades situadas en la región de Saínero en las cercanías del Mar Muerto, en lo que hoy es la región sur de Israel y Jordania. De acuerdo con la Biblia, ambas formaban parte de una pentápolis, 5 ciudades, que incluía Adma, Seboyim y Zoar, aunque estas otras ciudades no juegan un papel tan destacado en los relatos bíblicos. La ubicación exacta de estas ciudades nunca se ha confirmado, pero muchos estudiosos y arqueólogos especulan que las ruinas de estas ciudades podrían estar bajo las aguas del Mar Muerto o en sus alrededores, aunque hasta la fecha no se han encontrado pruebas concluyentes. El pecado de Sodoma y Gomorra. La principal razón por la cual Sodoma y Gomorra se hicieron famosas en la tradición católica es por su pecaminosidad extrema. Según la Biblia, estas ciudades eran conocidas por su desenfreno moral, injusticia, crueldad y prácticas depravadas. En el Génesis 18, 20-21, se dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es muy grave. Este pecado, según varias interpretaciones, incluía el orgullo, la violencia, la falta de hospitalidad y, en particular, la inmoralidad sexual. Uno de los pecados más mencionados en la tradición católica es la práctica de la homosexualidad que, según el relato bíblico, se dio en las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19 del Génesis, se describe cómo los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, el sobrino de Abraham, cuando éste recibió en su casa a 2 ángeles enviados por Dios. Los habitantes de la ciudad intentaron abusar de los ángeles, lo que llevó a la intervención divina. El papel de Abraham y la intercesión. Antes de la destrucción de las ciudades, Abraham, el patriarca y figura central del monoteísmo, tiene una conversación con Dios, intercediendo por las ciudades. Según el relato, Dios revela a Abraham su intención de destruir Sodoma y Gomorra debido a sus pecados, pero Abraham, preocupado por la posible existencia de justos en la ciudad, intercede en favor de ella. A través de un diálogo con Dios, Abraham consigue que la destrucción de las ciudades se posponga si se encuentran al menos 10 justos en las ciudades. Lamentablemente, no se encuentran suficientes personas justas, lo que lleva a la inevitable destrucción de Sodoma y Gomorra. Este momento refleja una de las lecciones centrales de la narrativa, la misericordia de Dios ante la intercesión de los justos, y la justicia divina al no dejar impunes los pecados graves. La destrucción de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento. Dios envía a 2 ángeles a Sodoma para rescatar a Lot y su familia antes de que la ciudad sea destruida. Sin embargo, antes de que los ángeles puedan actuar, la ciudad es castigada de manera severa. Según el relato, llovieron azufre y fuego desde el cielo sobre las ciudades, destruyéndolas por completo. La catástrofe fue total y arrasó con todo lo que se encontraba en las ciudades. Uno de los detalles más conocidos de la historia es el destino de la esposa de Lot. Mientras huían de la ciudad, Dios les advirtió a Lot y su familia que no miraran atrás. Sin embargo, la esposa de Lot no pudo evitar volverse y mirar la ciudad en su destrucción, lo que resultó en que fuera convertida en una pilar de sal como castigo por desobedecer la advertencia de Dios. Significado teológico en la tradición católica. En el pensamiento católico, la destrucción de Sodoma y Gomorra tiene varias lecciones importantes. La gravedad del pecado y la justicia divina, las ciudades fueron destruidas debido a la maldad acumulada de sus habitantes. Esto ilustra cómo el pecado no solo afecta a la relación del ser humano con Dios, sino que también puede tener consecuencias sociales y espirituales devastadoras. La justicia de Dios, aunque severa, no es arbitraria, sino que se basa en la respuesta a la maldad.
La importancia de la justicia y la misericordia. A través de la figura de Abraham, el relato resalta la importancia de la intercesión y la misericordia de Dios, que está dispuesto a perdonar si se encuentran los justos. Sin embargo, también muestra que hay un límite a la misericordia cuando el pecado es demasiado grande y no se muestra arrepentimiento. La moralidad sexual. En el contexto del pecado de Sodoma, la tradición católica ha interpretado este relato como una advertencia contra los actos de inmoralidad sexual, específicamente contra la homosexualidad, aunque algunos teólogos modernos también advierten que la historia refleja un pecado más amplio de falta de hospitalidad, violencia y corrupción social. La obediencia a Dios, el castigo de la esposa de Lot, que se convierte en una columna de sal, simboliza la importancia de obedecer las instrucciones divinas. La mujer desobedeció a Dios al mirar hacia atrás, lo que sugiere que el arrepentimiento y la obediencia a las palabras de Dios son esenciales para la salvación. El castigo eterno como advertencia. La destrucción de estas ciudades también se interpreta como una advertencia sobre el juicio final. En varios pasajes del Nuevo Testamento, Jesús hace referencia a Sodoma y Gomorra como ejemplos de las consecuencias de no seguir la voluntad de Dios, Lucas 17:29, Mateo 10:15. Lecciones espirituales y enseñanzas para el cristiano. La historia de Sodoma y Gomorra tiene un profundo impacto en la espiritualidad cristiana. Los católicos aprenden de este relato que el pecado tiene consecuencias graves, tanto a nivel personal como colectivo. La historia subraya la misericordia divina para aquellos que se arrepienten, pero también la exigencia de conversión y justicia ante el mal. Además, la referencia a la esposa de Lot pone de manifiesto la necesidad de mirar hacia adelante y no aferrarse al pasado, un tema que resuena fuertemente con el llamado cristiano a vivir en esperanza hacia el futuro, con Dios como guía y refugio. Sodoma y Gomorra, según la religión católica, no son simplemente relatos de castigo divino, sino advertencias profundas sobre la necesidad de vivir una vida recta, justa y en obediencia a los mandamientos de Dios. El relato sirve para recordar a los fieles que el pecado, la injusticia y la desobediencia a Dios tienen consecuencias inevitables, pero también que la misericordia de Dios está siempre presente para aquellos que buscan la redención. La destrucción de Sodoma y Gomorra no solo es un relato de castigo divino, sino también una poderosa lección sobre la misericordia y la justicia de Dios. En el contexto de la fe católica, este episodio subraya que Dios no actúa arbitrariamente, sino que su juicio es el resultado directo del comportamiento humano. Aunque las ciudades fueron reconocidas por su gran perversión y corrupción, la intervención de Abraham muestra que Dios está dispuesto a perdonar a las ciudades si se encuentran personas justas en ellas. Este acto de intercesión refleja el corazón misericordioso de Dios, quien no desea la perdición de nadie, sino que todos se arrepientan y se salven. La historia de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más conocidos y dramáticos en la tradición cristiana. Se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis, capítulos 18 y 19, y ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas, reflejando tanto la justicia como la misericordia de Dios. En el cristianismo, la destrucción de estas dos ciudades se interpreta como una manifestación de la ira divina contra el pecado y una advertencia sobre las consecuencias de la inmoralidad, la violencia y el rechazo de la voluntad de Dios. Contexto y la moralidad de las ciudades. Sodoma y Gomorra, según el relato bíblico, eran dos ciudades situadas en la región de la llanura del Jordán, en las cercanías del Mar Muerto, y estaban consideradas como las más corruptas y pervertidas de su tiempo. El Génesis 13:13 describe a los habitantes de Sodoma como hombres malvados y pecadores contra el Señor de una manera muy grave. La ciudad era famosa no solo por su inmoralidad sexual, sino también por la falta de hospitalidad, la opresión de los pobres y la violencia generalizada. En la interpretación cristiana, estas ciudades llegaron a un nivel de corrupción tal que Dios consideró que no había forma de redimirlas. El pecado de Sodoma y Gomorra, a lo largo de la tradición cristiana, ha sido asociado principalmente con la inmoralidad sexual, en especial con la homosexualidad. En el Génesis 19, se describe cómo los hombres de Sodoma intentan abusar de los ángeles que visitan a Lot, el sobrino de Abraham, en su hogar. Este acto de agresión sexual es uno de los puntos más citados para señalar la decadencia moral de la ciudad.
Sin embargo, otros teólogos y estudiosos también enfatizan que el pecado de las ciudades no se limitaba a esta práctica, sino que se trataba de un pecado más amplio relacionado con la injusticia social, la arrogancia, la falta de compasión y la violencia. La intercesión de Abraham. Antes de la destrucción de las ciudades, el patriarca Abraham tiene un encuentro crucial con Dios en el que intercede por la salvación de Sodoma. En el Génesis 18, 23-33, Dios revela a Abraham que está decidido a destruir las ciudades debido a su maldad, pero Abraham, preocupado por los justos que pudieran vivir allí, le pide a Dios que perdone a las ciudades si encuentra al menos 10 justos. Este diálogo entre Abraham y Dios es uno de los momentos más conmovedores del relato, pues muestra la misericordia divina y la importancia de la intercesión. Abraham aboga por la misericordia de Dios, demostrando una profunda comprensión de que, aunque Dios es justo y santo, también es un Dios de compasión. A pesar de sus esfuerzos, no se encuentran suficientes justos en Sodoma y Gomorra, y el juicio divino es inevitable. Este pasaje resalta una enseñanza clave en el cristianismo: aunque Dios es justo y recto, siempre está dispuesto a escuchar a aquellos que interceden con un corazón sincero. Es una invitación para los creyentes a orar por la salvación de los demás, incluso en situaciones aparentemente sin esperanza. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Finalmente, como se predijo, las ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas. En el Génesis 19, 24-25, se describe cómo Dios envía fuego y azufre desde el cielo para aniquilar completamente las ciudades y sus habitantes. Este acto es presentado como una manifestación del juicio divino sobre el pecado humano. La destrucción es completa, y nada queda de las ciudades, lo que simboliza el alcance del castigo divino sobre la maldad. El castigo fue inmediato y devastador, lo que subraya la gravedad del pecado cometido por sus habitantes. El relato también es interpretado en el cristianismo como un recordatorio de que el pecado no puede escapar del juicio de Dios, y que hay consecuencias para aquellos que persisten en el mal sin arrepentirse. Este juicio, sin embargo, no debe ser visto solo desde una perspectiva de ira, sino también de advertencia y misericordia. Dios da tiempo a los justos, como Lot y su familia, para escapar, demostrando que siempre hay una oportunidad para huir del pecado y buscar refugio en él. El destino de la esposa de Lot, lección de obediencia. Un aspecto crucial de la historia es el destino de la esposa de Lot. Mientras Lot y su familia huían de Sodoma, se les advirtió específicamente que no miraran atrás, Génesis 19-17. Sin embargo, la esposa de Lot, incapaz de dejar atrás lo que había conocido, desobedeció la advertencia y miró hacia atrás, lo que resultó en que fuera convertida en una columna de sal. Este episodio, a menudo interpretado como un castigo, tiene una profunda lección para los cristianos. La esposa de Lot simboliza la falta de fe y la desobediencia a la voluntad de Dios. La imagen de la columna de sal representa el desarraigo y la condena que le ocurre a quien no puede soltar el pasado y se aferra al pecado, en lugar de avanzar hacia la salvación. En el cristianismo, este acto se ve como una advertencia contra la tentación de mirar atrás a la vida de pecado, ya que el cristiano está llamado a vivir mirando hacia el futuro y hacia la esperanza en Dios, sin aferrarse a los errores del pasado. Lecciones teológicas en el cristianismo. El relato de Sodoma y Gomorra tiene varias lecciones teológicas fundamentales en la tradición cristiana. La justicia y la misericordia de Dios. La destrucción de estas ciudades refleja la justicia perfecta de Dios, quien no puede tolerar el pecado, pero también pone de manifiesto su misericordia, ya que da tiempo para la conversión, como se ve en la intercesión de Abraham y en la advertencia dada a Lot. El pecado tiene consecuencias graves. Las ciudades de Sodoma y Gomorra son un recordatorio de que el pecado no es algo trivial ni pasará desapercibido para Dios. El pecado colectivo de una sociedad puede llevar a consecuencias devastadoras, no solo para los individuos, sino para toda la comunidad. La obediencia y el arrepentimiento. La historia de la esposa de Lot ilustra la necesidad de obedecer a Dios y de dejar atrás el pecado. En la fe cristiana, el arrepentimiento es esencial para la salvación, y mirar atrás a las viejas formas de vida puede ser un obstáculo para avanzar hacia una vida nueva en Cristo. La importancia de la intercesión. La figura de Abraham muestra el poder de la oración intercesora.
Los cristianos son llamados a interceder por el bienestar de los demás, confiando en que Dios escucha las peticiones hechas con humildad y fe. La llamada al arrepentimiento, el juicio sobre Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia para toda la humanidad, recordando que el pecado no debe ser tolerado indefinidamente. Sin embargo, el cristianismo también subraya que la gracia de Dios está disponible para quienes se arrepienten y se vuelven a Él. La historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra no solo resalta la ira de Dios ante el pecado, sino que también subraya el compromiso de la justicia divina. Aunque Dios es misericordioso y da múltiples oportunidades para la conversión y el arrepentimiento, cuando la maldad alcanza un nivel tan extremo, como sucedió en estas ciudades, no puede permanecer impune. A través del diálogo con Abraham, se muestra que Dios está dispuesto a perdonar a una comunidad entera si encuentra a unos pocos justos, lo que resalta un aspecto clave en la teología cristiana, la grandeza de la misericordia divina. Sin embargo, la trágica realidad es que no se encontró ni siquiera un número mínimo de justos en Sodoma, lo que hace evidente que el pecado no solo afecta al individuo, sino que puede corromper a toda una sociedad. En la tradición cristiana, la condena divina es un tema recurrente en las Escrituras, reflejando la justicia perfecta de Dios y su actitud hacia el pecado, la inmoralidad y la corrupción que existen en la humanidad. A lo largo de la Biblia, se presenta a Dios como un ser justo y santo que no puede tolerar el mal y que, por lo tanto, emite un juicio que, en ocasiones, se manifiesta a través de castigos severos para aquellos que persisten en el pecado. La inmoralidad y la corrupción de los individuos y las sociedades son vistas como causas primarias que provocan la intervención divina en forma de castigos, tanto a nivel personal como colectivo. En este contexto, la condena divina no es una venganza, sino una respuesta justa y moralmente adecuada a las acciones de aquellos que se alejan de los mandamientos de Dios. La naturaleza de la condena divina. Según el cristianismo, Dios es perfectamente justo, lo que implica que sus juicios son siempre correctos y adecuados a las acciones humanas. En el Antiguo Testamento, especialmente, se retrata a Dios como un juez que establece las reglas morales para su pueblo, asegurando que vivan en justicia, paz y rectitud. Aquellos que transgreden estos mandamientos, especialmente al cometer actos de inmoralidad y corrupción, son sujetos al castigo divino. Esta condena no es arbitraria, sino que responde a la decisión libre del ser humano de rechazar las enseñanzas de Dios. El libro de Levítico y otros textos del Antiguo Testamento detallan las leyes morales y rituales que el pueblo de Israel debía seguir para vivir en santidad. La desobediencia a estas leyes, ya sea mediante actos de idolatría, violencia, mentiras o cualquier forma de corrupción, atraía la ira de Dios, quien a veces enviaba castigos físicos o espirituales. Esto se ve, por ejemplo, en las diversas plagas y calamidades que afligieron a Israel a lo largo de su historia, que se entendían como una respuesta directa de Dios a la inmoralidad y a la corrupción en la vida del pueblo. La inmoralidad como raíz de la condena divina. En la enseñanza cristiana, la inmoralidad no es solo la transgresión de las normas sociales o culturales, sino un alejamiento profundo de los principios divinos que rigen la justicia, el amor y la verdad. La inmoralidad incluye, entre otras cosas, la idolatría, poner algo o a alguien por encima de Dios, la violación de los principios de pureza sexual, la codicia, el egoísmo, la mentira y el engaño, el desprecio por los pobres y necesitados, la injusticia y la violencia. Según el cristianismo, cuando las personas o las sociedades caen en estas formas de inmoralidad y corrupción, están eludiendo los caminos de Dios y el orden que Él ha establecido para la humanidad. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos expone cómo la inmoralidad sexual y la idolatría son características de las civilizaciones que han rechazado a Dios, y advierte que el alejamiento de la verdad divina puede llevar a la humanidad a una decadencia moral profunda. En Romanos 1, 18-32, se describe cómo Dios, al ver el rechazo de la humanidad a su verdad, permite que las personas sigan sus deseos pecaminosos y caigan en un estado de corrupción moral, lo que finalmente atrae sobre ellas el juicio y la condena divina. En este sentido, la inmoralidad no es solo un pecado individual, sino que tiene un impacto social. Las sociedades que se apartan de los valores cristianos en aspectos como la justicia, la compasión y la equidad, son vistas como sociedades corruptas, que, si no se arrepienten y se vuelven a Dios, eventualmente enfrentan la condena divina.
La corrupción como causa de la condena divina. La corrupción es otro concepto estrechamente relacionado con la condena divina. En términos cristianos, la corrupción se refiere a la desviación sistemática de los principios morales y al desorden en las estructuras sociales y políticas que permiten la injusticia, la opresión y la maldad. Este fenómeno no se limita a individuos, sino que afecta a naciones enteras, gobernantes y estructuras de poder. La corrupción genera una erosión de la moralidad pública y da lugar a sistemas injustos que explotan a los vulnerables y permiten la perpetuación del mal. Un ejemplo claro de la relación entre corrupción y condena divina es el relato de Sodoma y Gomorra en el Génesis 18 y 19, donde la corrupción moral y la perversión sexual alcanzaron niveles tan extremos que Dios determinó que estas ciudades debían ser destruidas. En el relato bíblico, la ciudad de Sodoma representa el ejemplo de cómo la corrupción moral y social puede alcanzar tal nivel que ya no hay retorno, lo que lleva a la intervención de Dios en forma de castigo divino. La condena de Sodoma y Gomorra es vista en el cristianismo como una advertencia de que la corrupción no puede perdurar y que Dios no puede ignorar el mal cuando alcanza ciertas proporciones. De manera similar, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, los profetas como Isaías, Amós y Jeremías denuncian la corrupción de las naciones, especialmente las de Israel y Judá, debido a la injusticia, el abuso de poder, la opresión de los pobres y la traición de los pactos con Dios. Los profetas advierten que, si el pueblo no se arrepiente y no regresa a la rectitud, la condena divina se desataría sobre ellos en forma de destrucción, exilio y castigo. La justicia y la misericordia de Dios. En el cristianismo, la condena divina no es vista como una venganza, sino como una respuesta justa al pecado. Aunque Dios es misericordioso y lento para la ira, su santidad exige que el mal sea castigado. La condena no es un acto de crueldad, sino una forma de restaurar el orden moral que ha sido distorsionado por la corrupción humana. El castigo divino, entonces, tiene un propósito redentor: corregir, purificar y llamar al arrepentimiento. Es importante destacar que, a pesar de la severidad de los castigos que se encuentran en las Escrituras, la misericordia divina está siempre presente. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, se observa cómo Dios, en su justicia, también ofrece la oportunidad de arrepentimiento y restauración. Por ejemplo, en la historia de Jonás y Nínive, cuando la ciudad se arrepiente de su maldad, Dios muestra su misericordia y la destrucción que había planeado se detiene. Jonás 3:10. Este ejemplo subraya que, aunque la condena por la inmoralidad y la corrupción es inevitable cuando el mal es sin Cour y Yebel, siempre existe la posibilidad de perdón si se da un giro hacia la justicia divina. La condena final y el juicio de las naciones. En la enseñanza cristiana, la condena final es vista a través del juicio final, cuando Cristo regresará para juzgar a vivos y muertos. El Evangelio de Mateo 25, 31, 46 presenta la parábola del juicio final, donde las naciones son juzgadas por sus obras, especialmente en relación con el trato que dieron a los más necesitados, los pobres, los oprimidos y los marginados. Este juicio refleja que, al final, el pecado social, como la injusticia y la corrupción, tendrá consecuencias eternas. Aquellos que hayan vivido en inmoralidad y corrupción sin arrepentirse enfrentarán la condena eterna, mientras que aquellos que vivieron conforme a los mandamientos de Dios serán recibidos en el reino de los cielos. En la tradición cristiana, los conceptos de justicia y misericordia de Dios son fundamentales para comprender su naturaleza y su relación con la humanidad. Ambos atributos divinos, aunque aparentemente opuestos, no son contradictorios, sino que se complementan y reflejan la perfección moral de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela como un ser absolutamente justo, que establece y mantiene el orden moral del universo, y como un ser profundamente misericordioso, dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Este balance entre la justicia y la misericordia de Dios es un tema central en la teología cristiana y se encuentra en toda la Biblia, especialmente en la enseñanza de Jesús, quien revela la plena expresión del amor divino y de la gracia. La justicia de Dios, un principio eterno y perfecto. La justicia de Dios se refiere a su compromiso con lo que es recto y correcto, y al hecho de que Él siempre actúa de acuerdo con su naturaleza moral perfecta. En el cristianismo, la justicia divina no debe entenderse como un acto frío y punitivo, sino como un mantenimiento del orden moral en el universo.
Dios es justo en todo lo que hace, en sus juicios, en su gobierno sobre el mundo y en su trato con los seres humanos. La justicia de Dios se expresa en su rechazo del pecado y en la necesidad de que la maldad sea castigada. La ley de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, refleja su voluntad perfecta para la humanidad y establece las bases de lo que es justo. En el Antiguo Testamento, uno de los pasajes más emblemáticos que habla de la justicia de Dios es el Salmo 89 horas y 14 minutos, que dice: «La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro». Este versículo subraya que la justicia divina es la base de todo su reino, lo que implica que todo lo que Dios hace está fundamentado en lo que es recto y justo. A través de los profetas, Dios a menudo recuerda a su pueblo que Él exige rectitud y justicia, y que, si bien es misericordioso, no tolera la maldad ni la injusticia. En el Antiguo Testamento, la justicia de Dios también se ve en su juicio sobre las naciones que se apartan de sus caminos. Un ejemplo notable de esto es la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, donde la justicia de Dios se manifestó como respuesta al pecado extremo y la corrupción de estas ciudades. En este juicio, Dios actúa en conformidad con su naturaleza justa, castigando el pecado y la maldad que se había apoderado de los habitantes de esas ciudades. En la teología cristiana, estos juicios de Dios, aunque severos, son siempre justos porque se basan en su naturaleza santa e imparcial. Dios no puede tolerar el pecado, y, por lo tanto, su justicia exige la retribución correspondiente. En el Nuevo Testamento, la justicia divina se revela plenamente en Jesucristo, quien cumplió con las demandas de la ley de Dios a través de su vida perfecta y, en su muerte en la cruz, pagó por la maldad humana. A través de Cristo, Dios satisface la justicia y la misericordia al mismo tiempo. La justicia de Dios se establece de manera definitiva en el sacrificio expiatorio de Cristo, quien, al morir en la cruz, tomó sobre sí el castigo que la humanidad merecía por el pecado. Romanos 3, 25-26 explica que Dios presentó a Jesús como sacrificio de propiciación, mediante la fe, para mostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios había pasado por alto los pecados anteriores, con el fin de demostrar en este tiempo su justicia, para ser justo y a la vez el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí se muestra cómo, en la cruz, Dios mantiene su justicia al castigar el pecado, pero al mismo tiempo muestra su misericordia al ofrecer perdón a los que creen en Cristo. La misericordia de Dios, un amor incondicional hacia los pecadores. La misericordia de Dios es un atributo que se refiere a su compasión y benevolencia hacia aquellos que están en necesidad, especialmente hacia los pecadores. En el cristianismo, la misericordia de Dios no se limita a una simple perdón o benevolencia, sino que es la manifestación de un amor incondicional hacia los seres humanos, a pesar de sus fallas y pecados. La misericordia divina está intrínsecamente ligada al concepto de gracia, ya que la misericordia de Dios se expresa a través de su oferta de perdón y salvación gratuita a través de Jesucristo, que no depende de la justicia humana ni de los méritos personales, sino del amor gratuito de Dios. El Antiguo Testamento contiene numerosos pasajes que describen la misericordia de Dios, especialmente en relación con el pueblo de Israel. A pesar de sus frecuentes rebeliones y pecados, Dios muestra una y otra vez su misericordia al perdonar a su pueblo y restaurarlo. En el Salmo 103, 8, se dice: «El Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y lleno de amor inagotable». Este versículo resalta la disposición de Dios para perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten de corazón. En la tradición cristiana, esta misericordia divina se ve de manera más clara en la figura de Jesucristo, quien vino a buscar y salvar a los perdidos, Lucas 19:10, y cuya vida y sacrificio en la cruz se entienden como la máxima expresión de la misericordia de Dios hacia la humanidad. En el Nuevo Testamento, Jesús es el modelo perfecto de la misericordia divina. En Mateo 9:13, Jesús declara: «Misericordia quiero, y no sacrificios», señalando que Dios valora más que la obediencia ritual, la actitud de compasión y misericordia hacia los demás. A través de las parábolas de Jesús, como la del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, y la del Buen Samaritano, Lucas 10, 25-37, se resalta la inmensa misericordia de Dios, quien está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente, sin importar cuán lejos hayan caído en el pecado.
El encuentro entre justicia y misericordia en la cruz. La cima teológica en la que se encuentran la justicia y la misericordia de Dios es en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En la cruz, Dios castiga el pecado a través de la muerte de Jesús, quien, aunque sin pecado, tomó sobre sí el castigo que la humanidad merecía. Al mismo tiempo, Dios ofrece perdón y salvación a aquellos que confían en Cristo. Este acto es el punto de encuentro de la justicia perfecta de Dios, que demanda el castigo del pecado, y la misericordia de Dios, que ofrece el perdón y la restauración a través de Cristo. El Evangelio de Juan 3:16 resume perfectamente esta reconciliación entre justicia y misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí, se revela cómo la misericordia de Dios se extiende a todos los seres humanos, pero solo a través de la fe en Cristo y la aceptación de su sacrificio, los seres humanos pueden ser reconciliados con Dios y recibir el perdón de sus pecados. La justicia y misericordia de Dios en la vida cristiana. Para los cristianos, la justicia y la misericordia de Dios no solo son doctrinas teológicas, sino principios que deben reflejarse en la vida diaria. Los cristianos están llamados a vivir con justicia en sus relaciones con los demás, a defender a los oprimidos, a ser honestos y rectos en sus acciones, siguiendo el ejemplo de Cristo. Al mismo tiempo, los cristianos están llamados a mostrar misericordia, perdonando a aquellos que les han hecho mal, extendiendo gracia a los demás y buscando la reconciliación. Jesús enseñó a sus seguidores que la misericordia es una virtud fundamental para la vida cristiana, Mateo 5:7, y el cristiano, al ser perdonado por Dios. En la doctrina católica, el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que se encuentra en el Génesis 18-19, ha sido interpretado a lo largo de los siglos como una advertencia contra el pecado, particularmente en lo que respecta a la inmoralidad sexual y la corrupción moral de las sociedades. La historia bíblica de Sodoma y Gomorra no solo se refiere a la justicia divina al castigar el pecado, sino que también ofrece una reflexión profunda sobre la relación entre el pecado sexual, la moralidad y la pureza cristiana desde la perspectiva católica. A lo largo de la enseñanza de la Iglesia Católica, la sexualidad humana se ha considerado un don de Dios, destinado a la unidad conyugal dentro del matrimonio y orientado hacia la procreación y el bien común de la pareja. El pecado de Sodoma y Gomorra se presenta frecuentemente en la tradición cristiana como un ejemplo de corrupción sexual extrema, pero la doctrina católica va más allá de una mera condena de un tipo particular de pecado, invitando a una reflexión más amplia sobre el deseo de pureza, la castidad y la sanidad moral en la vida humana. La historia bíblica de Sodoma y Gomorra y su relación con la inmoralidad sexual. El relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra está centrado en la desobediencia del pueblo a los caminos de Dios. Según el Génesis, estas dos ciudades eran conocidas por su corrupción, violencia y pecados graves. En particular, el pecado sexual ha sido uno de los puntos más destacados en la interpretación cristiana de este relato. El capítulo 19 del Génesis describe cómo Lot, el sobrino de Abraham, se vio obligado a huir con su familia de Sodoma debido a la inminente destrucción de la ciudad por el juicio de Dios. Este juicio fue desatado por la persistente maldad de los habitantes, que no solo mostraban una actitud impía hacia la justicia y la hospitalidad, sino que también estaban involucrados en prácticas sexuales perversas, incluidas las demandas de los hombres de la ciudad por mantener relaciones sexuales con los ángeles que visitaban a Lot. Uno de los pasajes más citados que ha sido asociado con la sexualidad es el Génesis 19, 4-11, donde se describe cómo los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot, exigiendo que entregue a los visitantes, los ángeles, para que pudieran abusar sexualmente de ellos. Este acto ha sido interpretado por la tradición cristiana, y en particular por la Iglesia Católica, como una manifestación de la depravación moral y sexual de la ciudad. En el contexto de la doctrina católica, este pecado se asocia con la transgresión de las normas fundamentales de la moralidad sexual que Dios había establecido para la humanidad. La doctrina católica sobre la sexualidad. La doctrina católica sobre la sexualidad está profundamente basada en la visión de que la sexualidad es un don de Dios que debe ser entendido y vivido de acuerdo con su plan divino. Según la enseñanza de la Iglesia, el acto sexual no es meramente un placer físico, sino un acto profundo que implica la unidad de los esposos y está orientado tanto a la procreación como al bien de la pareja.
la castidad y la pureza son virtudes fundamentales que deben guiar la vida sexual humana, y la sexualidad se debe vivir dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, como una expresión de amor y de comunión conyugal. En el Catecismo de la Iglesia Católica, se afirma que la sexualidad humana tiene una doble dimensión, la unidad y la procreación. El artículo 2360 establece que, el amor conyugal es el don que Dios ha hecho al hombre y a la mujer, de manera que, mediante el amor recíproco, puedan llevar a cabo la obra de Dios en la creación de una nueva vida. Por lo tanto, en la enseñanza católica, la sexualidad debe ser vivida en el contexto del matrimonio y dentro de una relación comprometida y fiel que refleja el amor de Dios por la humanidad. Además, la Iglesia subraya la importancia de la castidad antes del matrimonio, la fidelidad dentro del matrimonio y el respeto mutuo en las relaciones sexuales. La moral sexual católica rechaza el uso del sexo fuera del matrimonio, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y cualquier práctica sexual que sea contraria al propósito divino del acto sexual, que es la unidad y la procreación. En este sentido, la enseñanza sobre la sexualidad es una expresión del orden natural que Dios ha establecido para la humanidad, y cualquier desviación de este orden es considerada un pecado. El pecado de Sodoma y Gomorra, implicaciones para la moralidad sexual. En la historia de Sodoma y Gomorra, el pecado sexual está relacionado no solo con las prácticas homosexuales, sino con una total degradación moral que incluye la falta de hospitalidad, la violencia y la injusticia. En la doctrina católica, la enseñanza sobre el pecado de Sodoma ha sido interpretada principalmente como una condena de la depravación sexual. Si bien en algunos textos se ha asociado específicamente con la práctica homosexual, la tradición cristiana, y en particular la enseñanza católica, no se limita a este aspecto, sino que lo ve como un reflejo de la perversión general de la moralidad humana que ocurre cuando se rechaza el orden divino. San Agustín y otros padres de la Iglesia fueron claros en que el pecado de Sodoma no se limitaba solo a la homosexualidad, sino que también incluía una vida de desenfreno, violencia y opresión de los pobres y marginados. La maldad de Sodoma, tal como la describe la tradición cristiana, no solo era sexual, sino también una corrupción total del bien común, de la justicia y de la virtud. En este contexto, la sexualidad desordenada es vista como un síntoma de un rechazo más amplio de la ley de Dios que afecta a todos los aspectos de la vida humana. En Ezequiel 16, 49-50, se dice que el pecado de Sodoma fue una arrogancia, una no ayuda a los pobres y una orgía de pecado sexual. La ciudad se caracterizó por una falta de compasión y una vida en la que se privilegiaba el egoísmo y la búsqueda de placeres, incluidos los placeres sexuales, sin tener en cuenta el amor verdadero ni la dignidad humana. En la doctrina católica, esto se interpreta como una advertencia de que las desviaciones sexuales son solo una manifestación externa de una mala disposición interna hacia Dios y hacia los demás. La enseñanza de Jesús y la sexualidad. Aunque el Nuevo Testamento no menciona explícitamente la historia de Sodoma en relación con la moralidad sexual, Jesús hace referencia a la ciudad en Mateo 10:15 y Lucas 10:12, advirtiendo que, debido a su falta de arrepentimiento, será más tolerada la maldad de otras ciudades. Jesús subraya la gravedad del pecado de las ciudades y de las personas que rechazan la verdad de Dios, lo que abarca no solo la inmoralidad sexual, sino la falta de justicia y el rechazo de la hospitalidad y la compasión. En cuanto a la moralidad sexual, Jesús reafirma en varias ocasiones la enseñanza del Antiguo Testamento, particularmente en los Evangelios donde habla sobre el matrimonio y la castidad. En Mateo 19, 4-6, Jesús enseña que el matrimonio es una unión sagrada entre un hombre y una mujer y que la sexualidad debe vivirse dentro de ese contexto de amor y compromiso mutuo. Jesús también aborda el adulterio y el deseo inmoral, indicando que la pureza interior y la castidad son esenciales para vivir conforme al deseo de Dios. En la tradición cristiana, Lot es una figura compleja cuyo relato se encuentra principalmente en el libro de Génesis. Aunque su historia se desarrolla en el contexto del Antiguo Testamento, su vida y decisiones reflejan lecciones cruciales sobre la fidelidad y la obediencia a Dios, que son principios clave en la enseñanza cristiana. Lot, sobrino de Abraham, es conocido por su papel en la destrucción de Sodoma y Gomorra y por su relación con su tío en una serie de eventos que muestran su carácter y las lecciones que se pueden aprender de su vida, tanto en sus momentos de fidelidad como en sus fallos.
En el análisis teológico cristiano, la figura de Lot se convierte en un símbolo de la obediencia a Dios, a pesar de las tentaciones y las pruebas que enfrenta, y también de la importancia de tomar decisiones conforme a la voluntad divina, aunque estas decisiones puedan parecer difíciles o desafiantes. La elección de Lot, obediencia en la relación con Abraham. Lot aparece por primera vez en Génesis 12 como sobrino de Abraham. En un contexto de gran bendición y promesas divinas, Abraham, llamado por Dios a dejar su tierra natal y partir hacia un lugar que él le señalaría, lleva consigo a Lot, su sobrino. La obediencia de Abraham a Dios, al salir de Ur de los Caldeos sin saber exactamente a dónde se dirigía, es una de las características más destacadas en su vida. Sin embargo, Lot, aunque no tiene el mismo llamado específico como Abraham, también muestra fidelidad en seguir a su tío en este viaje de fe, demostrando que la obediencia a la dirección divina puede ser vivida de manera diferente por cada persona, pero siempre dentro del marco de la confianza en el plan de Dios. Cuando Abraham y Lot llegaron a la tierra de Canaán, ambos comenzaron a prosperar enormemente, con grandes riquezas y ganado. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo conflictos entre los pastores de ambos debido a la falta de espacio suficiente para sus rebaños. Abraham, en su sabiduría y en un acto de generosidad y humildad, le ofrece a Lot la primera elección sobre la tierra, diciéndole: «No haya contienda, te ruego, entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Pues apártate de mí, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda». Génesis 13, 8-9. Este acto de Abraham es una expresión de fe y obediencia a la voluntad de Dios, ya que Abraham confiaba en que Dios lo bendeciría independientemente de la decisión de Lot. Lot, al elegir las tierras de Sodoma y Gomorra, muestra una cierta preferencia por los bienes materiales y una falta de discernimiento en cuanto a las implicaciones morales y espirituales de su decisión. La elección de Lot, al elegir ir hacia las ciudades de la llanura, donde las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban situadas, demuestra que, aunque Lot era fiel a su tío, no siempre tomaba las mejores decisiones desde el punto de vista espiritual. La elección de Lot también marca el inicio de la tensión entre lo mundano y lo espiritual, que es un tema recurrente en la vida cristiana. Si bien Lot muestra una obediencia en su relación con Abraham, su decisión refleja la tentación de buscar seguridad y prosperidad en los aspectos materiales de la vida, algo que los cristianos deben evaluar cuidadosamente para evitar caer en la idolatría del confort y el lujo. Lot en Sodoma, un testimonio de fidelidad en medio de la corrupción. Cuando Lot eligió establecerse en Sodoma, se encontraba en una ciudad famosa no solo por su riqueza y belleza, sino también por su desviación moral. Sodoma y Gomorra eran conocidas por su depravación y corrupción, especialmente en lo que respecta a las prácticas sexuales y la violencia. Sin embargo, la figura de Lot en medio de esta corrupción muestra que, a pesar de los ambientes difíciles y las tentaciones de la vida, se puede mantener una fidelidad personal a Dios. A lo largo del tiempo en Sodoma, Lot parece haberse establecido como un hombre justo en una ciudad completamente perdida en su maldad. El libro de 2 Pedro 2, 7-8 lo describe como una alma justa que se afligía por la conducta licenciosa de los habitantes de Sodoma y Gomorra, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta inmoral de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos de cómo Lot vivió en Sodoma, este pasaje sugiere que Lot no estaba completamente sumido en la corrupción que lo rodeaba, sino que su conciencia moral y su justicia interna lo hacían sentir afligido por los pecados de la ciudad. Esta actitud es un ejemplo de fidelidad a los principios morales en medio de una sociedad completamente en contra de esos principios. En un mundo de maldad y tentación, Lot se presenta como una figura que, aunque imperfecta, muestra que es posible vivir con integridad y no ser completamente absorbido por el mal. La intervención divina, la obediencia y el escape de Sodoma. La figura de Lot también es un ejemplo de obediencia a la instrucción divina, ya que cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra debido a su maldad, Él envió a 2 ángeles para advertir a Lot y permitirle escapar con su familia. Los ángeles le ordenan a Lot que huya con su esposa e hijas y que no mire atrás mientras escapan, ya que la ciudad sería destruida por el juicio divino. En este momento crucial,
Lot muestra su obediencia a las instrucciones de Dios, aunque hay indicios de que Lot tenía dudas y su esposa, por ejemplo, no obedeció completamente. En Génesis 19, 15-17, se describe cómo los ángeles urgieron a Lot a huir rápidamente. Cuando el amanecer comenzó a rayar, los ángeles apresuraron a Lot, diciendo: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero él tardaba. Entonces los hombres, los ángeles, le tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, por la misericordia de Jehová, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Esta urgencia refleja la gravedad de la situación, pero también pone de manifiesto que la fidelidad de Lot y su respuesta a la dirección de los ángeles fueron cruciales para su salvación. A pesar de la falta de fe y la reticencia inicial de Lot, su obediencia a las órdenes divinas le permitió escapar de la destrucción de Sodoma. El acto de mirar atrás de su esposa, quien se convirtió en una estatua de sal, simboliza la desobediencia y el aferrarse al pasado de pecado. En cambio, Lot, aunque imperfecto, fue liberado por su obediencia parcial, lo que subraya el valor de la fidelidad, incluso cuando las circunstancias son complicadas o cuando los desafíos parecen insuperables. Lecciones de fidelidad y obediencia para los cristianos. La figura de Lot ofrece varias lecciones espirituales valiosas para los cristianos en cuanto a la fidelidad y la obediencia a Dios. En primer lugar, Lot nos enseña que, aunque tomar decisiones sabias y justas no siempre garantiza una vida fácil o sin pruebas, Dios sigue siendo fiel a aquellos que buscan hacer su voluntad. Aunque la elección de Lot de asentarse en Sodoma fue cuestionable y tuvo consecuencias dolorosas, su fe en las promesas de Dios y su eventual obediencia a la advertencia divina lo protegieron del desastre. En segundo lugar, Lot muestra que la obediencia a Dios no siempre es sencilla. Aunque inicialmente mostró cierto apego a lo material y a las comodidades de la vida en Sodoma, cuando llegó el momento de actuar, respondió a la dirección de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es uno de los relatos más impactantes del Antiguo Testamento, narrado en los capítulos 18 y 19 del Génesis. A lo largo de la tradición cristiana, este relato ha sido interpretado como una poderosa advertencia sobre la falta de moralidad y la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El relato de la destrucción de estas ciudades, que se caracterizaban por su corrupción extrema, no solo refleja la justicia divina, sino también una lección moral fundamental sobre la virtud, el pecado, la obediencia y las consecuencias del rechazo del orden moral que Dios ha establecido para la humanidad. El cristianismo, especialmente en su tradición católica, ha reflexionado ampliamente sobre el pecado de Sodoma no solo en términos de sus pecados sexuales, sino en su conjunto como una civilización completamente corrompida, cuyo rechazo de la moralidad y la justicia divina llevó a su inevitable destrucción. En este contexto, la lección moral que se extrae de la historia de Sodoma y Gomorra subraya la importancia de vivir una vida virtuosa, de ser justos con los demás, de practicar la hospitalidad y de mantener una relación auténtica con Dios, como contraposición a las actitudes que priorizan el egoísmo, la arrogancia y el desprecio por la dignidad humana. La corrupción moral de Sodoma y Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra representan en la narrativa bíblica los extremos de la decadencia moral y espiritual. El Génesis 18, 20-21 deja claro que el pecado de estas ciudades había llegado a un punto de gravedad extrema, algo que provocó el juicio de Dios, y el Señor dijo: la queja contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado muy grave. La corrupción de estos lugares no se limitaba únicamente a la inmoralidad sexual, aunque la tradición cristiana ha subrayado este aspecto en particular. El pecado de Sodoma y Gomorra se entiende en la doctrina católica no solo como un abuso de la sexualidad, sino como una mala disposición general hacia Dios y hacia el prójimo. En los Evangelios, Jesús hace referencia a las ciudades de Sodoma y Gomorra como un ejemplo de desobediencia y falta de arrepentimiento ante la gracia de Dios. En Mateo 10:15 y Lucas 10:12, el juicio que cayó sobre estas ciudades se presenta como una severa advertencia para aquellos que rechazan la llamada a la conversión y al arrepentimiento. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esta afirmación de Jesús subraya la gravedad del pecado y la necesidad de la virtud en la vida cristiana, señalando que los pecados de Sodoma y Gomorra no son meros incidentes aislados, sino ejemplos del desprecio por los valores fundamentales de justicia, compasión y humanidad.
La maldad de Sodoma es también asociada con la falta de hospitalidad, un valor fundamental en la moral cristiana. En el relato de Génesis 19, cuando los ángeles llegan a la ciudad y buscan refugio en la casa de Lot, los habitantes de Sodoma rodean la casa y exigen que los entreguen para que los puedan abusar sexualmente. Este acto de violencia sexual y deshumanización es interpretado como un símbolo de cómo la corrupción moral y espiritual puede penetrar incluso en las relaciones más básicas de la humanidad, como la hospitalidad y el respeto mutuo. La justicia y la misericordia divina, un llamado a la conversión. El castigo de Sodoma y Gomorra no solo se presenta como una manifestación de la justicia de Dios, sino también como un llamado a la misericordia y al arrepentimiento. A través de la historia de la destrucción de estas ciudades, se pone de manifiesto el principio cristiano de que Dios es justo pero también misericordioso. Aunque el juicio final sobre Sodoma y Gomorra fue inevitable debido a la persistente corruptibilidad moral de sus habitantes, el mismo relato también subraya la misericordia de Dios, que intentó salvar a los justos, como lo hizo con Lot y su familia. En el Génesis 18, 22-33, Abraham intercede por las ciudades, pidiendo a Dios que, si encuentra a 10 justos en ellas, no destruirá la ciudad. Este acto de intercesión revela una dimensión profundamente misericordiosa de Dios, que está dispuesto a perdonar y a hacer un llamado a la salvación incluso para aquellos que viven en un ambiente de corrupción. Lot, al ser considerado justo por Dios, es sacado de la ciudad antes de la destrucción, lo que muestra que Dios siempre ofrece una salida, una oportunidad para la salvación, aún en medio del castigo. Esto refleja el llamado cristiano a la fidelidad y a la virtud como el camino hacia la redención, incluso cuando la sociedad circundante está sumida en el pecado. La misericordia divina, sin embargo, no invalida la necesidad de conversiones genuinas. A pesar de que Lot y su familia fueron salvados, la esposa de Lot, al mirar atrás hacia la ciudad en llamas, se convierte en una estatua de sal, Génesis 19:26, lo que simboliza la desobediencia y el apego a lo mundano. Este incidente es interpretado por la tradición cristiana como un recordatorio de que, aunque Dios ofrece misericordia, es necesario seguir su voluntad sin aferrarse al pecado y a los valores corruptos de una sociedad que ha rechazado a Dios. La lección moral para los cristianos, la importancia de la virtud y la moralidad. Desde una perspectiva cristiana, la lección más importante de Sodoma y Gomorra es la urgencia de vivir según los principios de la virtud y la moralidad. El relato enfatiza que las ciudades fueron destruidas debido a su rechazo de la justicia divina y su adopción de un estilo de vida basado en la injusticia, la violencia y la inmoralidad sexual. La virtud cristiana, que aboga por la justicia, la paz, la compasión y la rectitud moral, se presenta como la alternativa al camino de Sodoma y Gomorra. La vida cristiana debe estar marcada por una profunda compasión hacia el prójimo, una vida de pureza sexual, y la práctica constante de justicia y equidad. La enseñanza cristiana en relación con Sodoma y Gomorra también subraya el hecho de que la virtud no es simplemente una cuestión de evitar ciertos pecados, sino de vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Es un llamado a ser testigos del amor y la justicia de Dios en un mundo que a menudo se inclina hacia el egoísmo y la autocomplacencia. El cristiano está llamado no solo a evitar el pecado, sino a promover la justicia, la verdad, la paz y la solidaridad en su comunidad. La historia también enfatiza que, aunque el pecado sexual es una de las características notorias de Sodoma, no es el único pecado que lleva a la condena. La destrucción de Sodoma y Gomorra es también una advertencia contra el egoísmo, la falta de compasión, la injusticia social, y el desprecio por los más débiles y vulnerables. Estos son aspectos clave de la moral cristiana, que llama a la pureza de corazón y a un amor genuino por el prójimo, sin importar su estatus social o su origen. La historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo, en el cristianismo, una lección de gran trascendencia moral. A través de la destrucción de estas ciudades, la Escritura nos recuerda la importancia de la virtud, el cuidado por los demás, y la obediencia a Dios. Este relato no solo condena los pecados visibles, como la inmoralidad sexual, sino que también destaca el rechazo de la justicia, la hospitalidad, y la vida recta como elementos fundamentales en la vida cristiana. En un mundo que a menudo parece alejarse de los principios divinos.